canas entregaban extensiones muy importantes a personas llamadas enfiteutas. Ya llegaban a muchos años, 10, 15, 20, 100 años. Y estas personas podían usar de esas tierras, generalmente cerca de la frontera, con muchos riesgos de ataques, etcétera, pero podían obtener ventajas de esas tierras. Podían poner animales para pastar, podían sembrar esas tierras, y a cambio de ese beneficio tenían que pagarle al emperador un precio anual llamado canon, llamado canon. O sea que también hay servidumbres donde se pagaba. Las últimas servidumbres que ustedes van a encontrar muy especiales son las operae servorum, opera servorum, o sea, el trabajo de otras personas, cosa que los romanos no veían con muy buenos ojos. Pero a medida que Roma se fue extendiendo, se hizo bastante común que la gente vendiese su trabajo. ¿Sí? Por ejemplo, los abogados al principio no cobraban, pero con el correr del tiempo ellos vendían su trabajo. Se llaman opera servorum, opera significa trabajo, siervos, porque primitivamente lo que hacían muchos ciudadanos romanos, alquilaban a sus esclavos a otras personas para que trabajasen para ellas. Las personas tenían muchos esclavos, le decía a otra, toma, te alquilo 10 esclavos para que te levanten la cosecha. Y a cambio recibía un precio. Así comenzó el trabajo que después terminó con las óperas liberales. Esto es, no ya esclavos, sino personas libres que trabajaban por cuenta de otros. De esta manera damos una breve reseña de lo que eran los derechos reales. Hacemos un paréntesis final. ¿Queda algo? ¿Queda algo de cinta? ¿Cuánto quedará? ¿10 minutos? En esta última parte vamos a referirnos a la defensa de los derechos. Es decir, cómo hacían los romanos para que sus derechos, en caso de no ser respetados, pudieran ser reconocidos. Esto se logra a través del procedimiento, del procedimiento. El procedimiento judicial. El procedimiento judicial romano va a tener una característica particular según la etapa de la historia de Roma. El más antiguo de los sistemas procesales es el que se conoce como las acciones de la ley, o legis actionis, que corresponde a la época quiritaria o antigua. Se llama acciones de la ley porque en esta época tanto el juicio en sí mismo como la acción que se ejercía formaban un todo íntegro bastante difícil de separar. Cuando hablamos de las acciones de la ley hablamos de un sistema legislativo muy formal, muy ritual, muy solemne. Las dos acciones de la ley más antiguas son el sacramento y la manus injectio. Se dice que el sacramento es una acción declarativa, porque efectivamente tiene por objeto lograr que alguien reconozca mi derecho. Por ejemplo, si A le reclama 100 a B y lo prueba, entonces el juez va a declarar que B es deudor de A. Por eso es una acción declarativa. Si yo digo que ese es mi padre y lo pruebo, el juez va a declarar que yo soy el hijo de mi padre. La declaración de un derecho significa el reconocimiento del derecho. Ahora bien, volviendo al primer ejemplo, si yo pruebo que A me debe 100 y lo pruebo, y el juez lo condena a B a pagarme y B no me paga, ¿cómo hago para cobrar? En la época primitiva lo hago a través de esta acción ejecutiva. Ejecutiva porque supone una ejecución de la garantía. Y la garantía en la época primitiva era la persona del deudor.
de manera tal que si el deudor no pagaba, el acreedor se cobraba con la persona del deudor. Manus, mano, inyectio, imponer. Le imponía la mano al deudor, se lo llevaba cautivo a su casa, lo tenía 60 días, y si nadie pagaba por él, lo llevaba fuera de la ciudad y lo vendía como esclavo. Con lo cual, con esa venta, recobraba el crédito que tenía a su favor. Estas son las dos acciones más primitivas, de las cuales hay muchos textos en manuales, entre los cuales les puedo recomendar en la parte para Roma e Historia, muy completo, de los doctores de Lorenzo y de Lorenzo, de la editorial Aveledo Perrot. Roma, Historia y Derecho. Es de lo mejorcito, junto con el manual del doctor Di Pietro y la pieza Eli, que están al alcance de los alumnos, se encuentran en la biblioteca e incluso son de bajo costo. Por cierto que todo lo que diga derecho romano es bueno. Los hay muy buenos, para estudiar derecho romano en profundidad, para tratar, digamos, de hacer un muy buen examen. Hay muchos libros que exceden a estos manuales. Pero, en principio, vamos a tener esa base. Con el correr del tiempo, las ejecuciones personales se volvieron, digamos, bastante criticables, sobre todo en una época de sequía, donde en Roma los deudores estaban condenados a ser vendidos como esclavos. Hubo como una rebelión y una ley, que está en la bolilla 13, llamada Poetelia Papiria, suprimió la manus injectio. Y a partir de entonces, el procedimiento dejó de ser verbal y ritual para transformarse en escrito. Por eso que en la época de la República, aparece lo que se conoce como el procedimiento formulario. El formulario es un procedimiento obra del pretor. Consecuentemente, a partir de entonces, el juicio se hace a través de la escritura. Aquí, como pueden ver, se va a realizar la petición, habrá que probarla y el juez condenará en caso de que se pruebe o absolverá en caso de que no se pruebe. Ahora bien, ¿qué pasa con el deudor condenado por el procedimiento escriturario? En esta etapa, la garantía por las deudas ya no es la persona, sino que es el procedimiento del abonorum venditio que ustedes tienen en la bolilla 16. Cuando en la bolilla 16 se habla de ejecución de las obligaciones, la abonorum venditio, tengan en cuenta siempre que para llegar a la venta de los bienes del deudor es menester hacer el procedimiento escriturario. Finalmente, en el imperio, estos dos sistemas desaparecen y se refunden en uno solo, que es el que se conoce como procedimiento extraordinario. Extraordinario porque ya este sistema se parece mucho al actual, porque ya hay, digamos, una simplificación de las formas, y fundamentalmente porque el juez deja de ser un juez particular, como había sido en las épocas anteriores, para transformarse en un representante del emperador, en un funcionario. Y además, porque las sentencias, en la época del procedimiento extraordinario, son apelables ante el Consejo del Emperador. Hemos tenido que dejar, por razones de tiempo, la parte histórica. Yo les recomiendo también, en estos manuales que acabo de citar o en otros, que traten en lo posible de poner mucha atención en las bolillas 2, 3, 4 y 5, que refieren la historia política y jurídica de Roma. Muchísimas gracias y buenas tardes.